Deseando que estén teniendo un excelente día a nombre de Smart, Blindata, Cuedusi, Odensa, Grupo 3B e ICE México, damos la más cordial de las bienvenidas a este segundo webinar. Cómo capacitar y evaluar competencias laborales en un aula interactiva. Aprovechando la ocasión, quiero invitarlos a seguir el canal Tic Tac y más en YouTube, en donde podrán ver nuestro webinar anterior, Transformación Educativa, el aula del futuro en América Latina. En el tema de hoy se abordarán puntos importantes sobre la capacitación, competencias laborales y tecnologías educativas. Pero me gustaría empezar por dejar en claro qué es capacitación y qué tiene que ver con todos nosotros. La capacitación se refiere al proceso de adquirir habilidades y conocimientos específicos para mejorar el desempeño en un ámbito laboral o en el personal. Está estrechamente relacionada con la educación continua, que implica el aprendizaje a lo largo de la vida, adaptándose a cambios en el entorno laboral y a las nuevas tecnologías. Por otro lado, la andragogía, que es la teoría y práctica de la educación en adultos, juega un papel crucial en estos contextos. Reconoce que los adultos aprenden de manera diferente que los niños, enfatizando la relevancia de la experiencia previa, la autodirección y la aplicabilidad inmediata de lo aprendido. Un momento más, vamos a ver por qué estoy mencionando esto. La importancia de la capacitación, la educación continua y la andragogía radica en que fomentan el desarrollo personal y profesional, mejoran la empleabilidad y permiten a las organizaciones adaptarse a un entorno en constante cambio, promoviendo así la innovación y la competitividad. Ahora sí, sin más preámbulo, permítanme presentarles a nuestros invitados de lujo para el día de hoy. Recibimos a la contadora Leticia Estrada Terán, consultor fiscal contable con más de 25 años de experiencia, fundadora y directora de Odensa, además directora del Centro de Evaluación de Competencias Odensa, que ha ganado diversos reconocimientos por mayor número de certificados emitidos. Actualmente Leti está en colaboración con la firma Estrada Corporativo, dirigiendo el área de auditoría en procesos de control interno. Bienvenida, Leti. ¿Algo que quieras comentarnos? Gracias, no, pues muchas gracias por la invitación, emocionada, ya sabes, de compartir. Me encanta toda esta parte, gracias a ESMAR, a todo este grupo de centros que nos hemos unido con un firme propósito, promover el conocimiento dentro de todas, promover esta capacitación y la importancia de la capacitación y con herramientas tecnológicas. Lo nuevo, como dicen las abuelitas, también podemos usar lo nuevo. ¿Verdad? Ya sabes cómo me encanta a mí esa parte, ¿no? Pero gracias por la invitación y muy emocionada de compartir. Al contrario, gracias. Agradecidos todos de que tú estés aquí. ¿Qué creen? También contamos nuevamente con la grata presencia de José Luis Castaño, a quien ya algunos de ustedes conocen del webinar pasado, incluso del canal Tic Tac y más. Él actualmente desempeña su función como gerente regional de educación en Smart Technologies para Europa y Latinoamérica. Además, dirige la colaboración entre Smart Technologies and European SchoolNet. Bienvenido, José Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Un placer estar aquí de nuevo, participar otra vez en este, efectivamente, segundo webinario y espero que podamos seguir compartiendo muchísima información durante todo el evento. Al contrario, bienvenido. Muchas gracias. Pues ahora sí, vamos a empezar con las preguntas porque el webinar pasado se nos fue rapidísimo y ahorita queremos aprovechar a lo máximo el tiempo. Primeramente, quisiera yo preguntarle a Leti. Leti, ¿por qué es importante la capacitación en México? ¿Hay algo que nos obligue a llevarla a cabo? Cuéntanos, ¿por qué es importante y qué obligatoriedad tiene? Ok, ¿Qué pregunta tan interesante? Sabemos la obligatoriedad, pero yo principalmente aquí en México, y hablando en México porque pues estamos en toda Latinoamérica, ¿verdad? Que nos pueden estar escuchando. Aquí en México tenemos, yo lo marco como cinco razones por las que es importante y fundamental la capacitación en la empresa y al profesional, como profesionistas.
independientes. Yo hablaría, una de las razones para mí importantes es la mejora de la productividad. Yo creo que la capacitación va a propiciar la mejora de la productividad y la competitividad, definitivamente. Eso es, y esa capacitación continua que todos debemos de tener, tanto en una empresa como a nivel profesional. Dos, la adaptación a los cambios. Reina, estos cambios tecnológicos nos alcanzan. Tú podrías decir, yo soy contador graduado hace 30 años, si no me adapto, si no empezamos con esta capacitación para adaptarnos a estos cambios, quedamos fuera del acceso de los puestos, ¿no? Y de poder subir en la organización como empleados, incluso como profesionistas que demos consultorías, tenemos que adaptarnos. Entonces, para mí, esta adaptación es una razón importante por la que tenemos que tener capacitación, adaptación, a los cambios tecnológicos. Otra de las razones que yo creo que para mí es como la base o la que yo considero más importante en lo personal es el desarrollo profesional y personal de mis empleados. Si tú no les das eso, ¿qué va a suceder en la empresa? Para mí es una de las razones más importantes de esta capacitación, hablando de ese desarrollo profesional dentro de la organización y fuera de ella, lo que decíamos, como profesional independiente. Ahí sí necesitamos esto y reafirmar esas habilidades que tenemos que tener, habilidades en liderazgo, en trabajo en equipo, en comunicación efectiva, en eso que llamamos habilidades blandas. Sin esa capacitación, pues perderíamos esa parte. Entonces, para mí, yo obviamente a la empresa como tal, pues obviamente minimizar lo que tenemos ahorita como la rotación del personal. Si entendemos que el personal queda, y te lo digo ahorita que estoy colaborando con esta firma, donde estoy aquí, son el 90% del personal, de 100 personas, 90 están entre 18 y 24 años. Yo aquí ando de colada, ¿verdad? Mis 53 aquí ando de colada. Pero esa parte, te digo, está bien interesante porque enfrentas chicos que necesitan sentirse que están en un desarrollo profesional. Dentro, si no lo sienten, se van. Una rotación impresionante. Ahorita ya les hablé con ellos, haces un plan profesional dentro, entonces tienes que tener las herramientas que incluso les llamen. No, digo, aclaro ese punto importante porque son más exigentes ahora. Antes nos ponían en una presentación de PowerPoint, tú lo sabes, y lo dábamos la clase y se acabó. Ahorita ya piden más. Esta nueva generación está deseosa de qué me ofreces como empresa. Para mí, ahí minimizas la rotación. Otra de las cosas, yo creo que aquí es lo que es importante para la empresa, es la reducción de costos y riesgos. Definitivamente, una de las razones principales es que los empleados, al tenerlos capacitados, vamos a ser menos propensos a errores, y errores importantes. Porque tú le das un puesto a una persona y tú dices, mira, aquí algo bien sencillo, yo como contador, tienes a la chica de recepción, si yo no le enseño a atender a la autoridad, doy un ejemplo sencillo en mi área, si tú no le enseñas a atender a la autoridad cuando llega, te puede provocar unas multas, incluso cierre de la empresa, por una mala atención, y no es de la persona, es de la capacitación que no le di. Esa parte, yo sé que es, pero ahí reduces totalmente costos, riesgos. Es muy importante que la fuerza laboral de una empresa esté capacitada por lo que enfrentamos y el cumplimiento. Y cierro con esa razón más importante, hay las dos, la reducción de costos para la empresa, disminuir riesgos y también el cumplimiento de normativas. Hay muchas normas que nos están aplicando ahorita en las empresas y que tú dices, ya tomo un curso, le pagué un curso o toman cursos gratis los muchachos y creen que ya lo dominan. No, tú eres responsable de esa capacitación. Hay muchas áreas, pero al final las normativas ahorita nos están cerrando, ¿eh? Digo, hablamos de normativas de seguridad, de salud y del medio ambiente que están pues, eso sin capacitación, los chicos no lo traen de la universidad, aunque te digan que sí. Te corresponde como empresa reducir ese riesgo. Es importante esta parte, ¿no? Entonces ya hablamos y voy a cerrar con la obligatoriedad. ¿Dónde está? ¿Dónde viene? La Ley Federal de Trabajo. Anoten el artículo 132, digo, porque siempre preguntan, ¿no? El empresario te dice, ¿y dónde dice? ¿verdad? Siempre es la pregunta, ¿y dónde dice? Leti lo está inventando junto con Reina, ¿no? Están inventando esta parte de la obligatoriedad, no, es el 132 que establece, fíjense, la obligación, pero la obligación va en el sentido obligatorio, yo como tu empleador y tú como mi empleado, o sea, tenemos los dos esa responsabilidad, y yo marco ahí muy importante porque debe ser dentro del horario de trabajo, y ahí vamos a irlo a ver, más adelante vemos esa situación,
cómo, por eso viene todo esto y vamos a encaminarnos, cómo voy a hacer más eficiente esta capacitación, más rápida, más al acceso al trabajador, porque me va a costar como empresa. Me va a costar que Leti quiere venir a dar un curso de 8 horas y no va a pasar bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Entonces, eso nosotros como centros de capacitación, pues obviamente estar tengo que buscar las herramientas que me van a hacer ir a ofrecer mi servicio, ¿verdad? Y eso es parte de esa obligatoriedad. Voy a cerrar un poquito con las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento que están obligadas las empresas arriba de 50 trabajadores, sí o sí, no hay opción. Incluso, yo podría si hay aquí centros evaluadores que saben que por aquí sí hay varios que vienen conmigo, anoten ese estándar. El estándar de competencia 0581, obligatorio para la constitución de sociedades mixtas. Por ahí hay un video, lo sacó nuestro director del Conocer. Entonces, es importante buscar todos estos argumentos, incluso te vuelves darle conocimiento al empresario. Tienes que decirle que está en ley, no lo estamos inventando, está en ley, van a venir a revisarlo. Y hay empresas que crecen, no se dan cuenta cuántos trabajadores de repente tienen ni cuándo cambian estas obligaciones para ellos. Entonces, es importante por ahí, el estándar de competencia ese es 0581, anótenlo por ahí todos y después lo vemos en otra clase. Lo vamos viendo y cómo los vamos a poder ayudar, que con estas herramientas tecnológicas tienes que adaptarte. Hablamos de adaptabilidad, pero lo veo más adelante. Y ahorita cierro la pregunta con la materia. Ya saben, soy contador y no lo puedo evitar. La materialidad del SAT, porque es importante tanto para la Secretaría de Trabajo, tienes obligación, pero como empresa tienes obligación de probar que fue real la capacitación. Y tú dices, ¿cómo van a decirme si es real la capacitación? Pues por las situaciones que hay, ¿verdad? Ya saben por ahí, yo pago, me dan las constancias, no le doy la capacitación a la gente. Es muy común verlo. Es una práctica común. No pasa, Leti. Es común, la autoridad lo sabe, entonces te devuelve una complejidad ya en el SAT. O sea, ahora sí tengo que estar viendo desde toda esa parte, decir, bueno, te dicen, vamos a evaluar, y ahí está, la palabra clave, la materialidad de tu deducción de capacitación. Y tú dices, ¿cómo lo voy a probar? Más adelantito les digo. Más adelante. Perfecto. ¿Cómo voy a probar? Muy bien. Entonces, ahí te va. En resumen, pues voy a resumir la respuesta. En resumen, la capacitación en México no solo es una herramienta clave, porque lo es para el desarrollo y el éxito de las empresas, sino que también es una obligación legal. Ahí subrayado, con comillas, es una obligación legal que las organizaciones deben cumplir para estar alineadas a la normatividad laboral y fiscal, lo voy a agregar, del país. Con eso cierro. Ok, perfecto, Leti. Fíjate qué importante todo lo que comentas. Hay muchas empresas que incluso son empresas grandes y que no saben los cambios en la ley y que no están actualizados y demás. Y por eso se me hace tan importante que empresas como Smart, como Blindata, como Foxconn, Odensa, Grupo 3B y Cuedusi estemos unidos precisamente porque yo sí lo considero como un deber moral y ético esta parte de estar divulgando lo que es la capacitación, que sí estamos obligados a llevarla a cabo y demás. Somos nosotros en realidad las empresas que nos dedicamos a impartir capacitación, pues quienes tenemos esta obligación de estar mostrando pues a las empresas lo que hay en la ley, lo que te puede ahorrar, por ejemplo, en cuestión de multas y demás, pero sobre todo que al trabajador, o sea, tu cliente interno, puedes hasta llegarlo a fidelizar con una buena capacitación. O sea, se puede llegar a sentir valorado el mismo colaborador decir, aquí me están capacitando tan bien con lo último, con las últimas herramientas, yo no voy a crecer más en otro lado que aquí en esta empresa, ¿no? Entonces, qué importante todo lo que tú comentas y yo todavía le quería echar como un poquito más para que quedara un poquito mejor asentado. Me encanta, Leti, la verdad. Muchas gracias por esta respuesta. Y pues ahorita vamos ya con José Luis, porque vamos a ir uno y uno. Muy bien. A mí, José Luis, yo ya te vi que tú viajas, visitas muchos países. En tu experiencia, a mí sí me gustaría saber cuál es la tendencia de capacitación en las empresas a nivel global. O sea, a mí sí me interesa saber qué están haciendo en otros países, qué viene para México, qué viene para Latinoamérica, y estamos aquí para escucharte. Bueno, pues mira,
yo lo que voy viendo y creo que coincide un poco con lo que estaba compartiendo antes Leticia, el tema de la necesidad que tiene la propia empresa, por un lado, la necesidad de la propia empresa en formar a sus trabajadores pues para que desempeñen y para que estén actualizados con lo nuevo que viene. No me refiero en este sentido solamente a cuando tenemos trabajadores que se incorporan por primera vez al mundo empresarial, sino a los trabajadores que tienen en plantilla en esas empresas y que por los cambios en los que estamos, por las nuevas herramientas, por las nuevas formas de actuación, por los nuevos cambios que hay también a nivel laboral, necesitan actualizarse. En ese sentido, sí que es cierto que lo que yo estoy percibiendo es que, digámoslo así, hay como dos tipos de actuaciones. Por un lado, estamos cuando hablamos de una gran empresa, en el cual probablemente esa propia empresa tenga sus propios espacios formativos, tenga sus propios lugares en los cuales, de hecho, incluso contando con personal expresamente dedicado en recursos humanos para formar al personal que tiene. Y por otro lado está el punto de la pequeña y la mediana empresa. Pequeñas y medianas empresas que también tienen las mismas necesidades, tienen unas necesidades de formar a sus empleados, de darles esa formación, con independencia o no de que sea obligatoria o no obligatoria, porque ahí ya sí que varía, depende del país en el que nos encontremos, pero aún no siendo obligatoria, la tendencia es que todas las empresas son conscientes de que tienen que ofrecer esa formación. En el caso de estas pequeñas y medianas empresas, la forma de ofertar esa formación varía un poco. Ya no es en la propia empresa, sino que es con otros entes, con otros estamentos externos que facilitan y propician o se encargan ellos y ellas de realizar esa formación. Pero luego también una cosa que quiero dejar clara, y es que no solamente es un beneficio para la empresa, al final es un beneficio también para el propio trabajador, porque al final esa Totalmente. formación, esa capacitación, a ti te está dotando de unas competencias, y de unas habilidades, como bien decías al principio, Reina, que me van a permitir a mí, lo primero, desempeñar una mejor función en la empresa en la que estoy, probablemente eso a lo mejor repercuta en un futuro en poder tener mejores condiciones salariales, pero lo segundo es el tener ya un bagaje, un histórico de Ajá. formación que me va a Sí, sí, sí. permitir probablemente hasta desempeñar otras funciones en otras empresas. Sí, está excelente lo que comentas. Y me gusta mucho la parte que dices que no solamente, en cierta manera, la empresa, a pesar de que está obligada a dar la capacitación, pero muchas veces somos los mismos profesionistas y que en realidad debemos preocuparnos por tomar capacitación, a veces incluso fuera de las empresas, porque nos queremos actualizar, porque queremos ascender a lo mejor a algún puesto y demás, ¿no? Entonces, nosotros también debemos de preocuparnos un poco por buscar en otros lugares, pues, este tipo de capacitaciones. Entonces, muy, muy bien puntualizado, José Luis. Muchas gracias. Y le voy a hacer una pregunta a Leti que tiene que ver mucho con lo que comentas tú, José Luis. Fíjate bien en la pregunta, Leti y José Luis, pero se la hago a Leti. ¿La capacitación, Leti, es solo para las empresas o también es educación continua para los profesionistas? Qué buena pregunta. Muy bien, vamos a definir. Vamos a definir primero qué es la capacitación en las empresas. Las empresas obviamente están orientadas, y vamos a entenderlo así, a mejorar ¿qué? La productividad, adaptarnos obviamente a mis empleados, a las nuevas tecnologías o a cumplir con obligaciones. Ellos lo tienen muy claro. Esa es la capacitación dentro de la empresa, el justificante, el por qué lo voy a hacer. Sin embargo, el impacto más allá en la empresa, más allá del objetivo organizacional que puedan tener, sus metas de productividad, los empleados que la reciben, esta formación no solo los hace más competentes en sus tareas, sino que también ellos se van a sentir más valorados. Obviamente no es el objetivo, estamos de acuerdo, de la capacitación en la empresa, bien claros. Ellos quieren aumentar su productividad, pero tiene ese doble efecto en los empleados. Se sienten más valorados y obviamente comprometidos con el trabajo. Sí, obviamente, y quiero ponerlo bien claro, que se lleve a cabo con un programa bien diseñado, ¿verdad? Por eso comenté lo de las comisiones mixtas y por ahí la parte del profesionista que vamos a acompañar a estas empresas a hacer ese programa y a justificar ese programa que va a aumentar su productividad, pero nunca descuidar la parte humana para que ese empleado se sienta así. Esa es la parte o cómo se ve la capacitación dentro de la empresa.
Pero cuando hablamos de profesionistas, la educación continua para profesionistas, que es algo importante, yo creo que ahí para los profesionistas va a ser la capacitación o esta educación va a ser esencial. Hay áreas que no podemos estar fuera de esta capacitación continua, que tenemos que sí o sí mantenernos actualizados. Contadores, los de salud, más bien yo diría que todas, en mi punto de vista, todos tenemos que estar actualizados si buscamos en las profesiones ahorita son tan, es más, ya no me sé los nombres de todas las carreras. Hace 30 años yo te decía abogado, contador, administrador y 10. Ahorita ya no me sé todos los nombres que hay. Son una infinidad. Entonces, imagínate, toda esa, se fue adaptando, nos ha estado adaptando. Nosotros también tenemos que evolucionar como los profesionistas, incluso los nuevos profesionistas más. Yo creo que se hizo muy especializado. Se hizo como que ahora tú eres especializado, no sé, hay contador, yo digo contador, yo era contador público y auditor, y ahorita son licenciados en contaduría. Entonces, caray, entonces cada especialidad la vas a ir tomando aparte en esta capacitación continua. Entonces, hablando del profesionista, obviamente este mundo pues tenemos una evolución muy, muy constante. Entonces hablamos incluso de tener más conocimientos, más habilidades, porque nos vamos a quedar obsoletos muy rápido. O sea, es más rápido, antes nos tardábamos más. Diría yo, a lo mejor pasaban 5 años y ya medio, si no ejercía, estaba obsoleto. Ahorita no puedes dejar pasar un año, ¿eh? Es algo muy, muy rápido. Ahorita lo que es la inteligencia artificial y bueno, tantas cosas, ¿no? Inteligencia artificial para contadores. Tú podrías decir, ¿qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver. Entonces tengo que tomar mi actualización en inteligencia artificial. Y así te digo para todos, ¿no? Por decir una que todos debemos de tener, ¿no? Y actualizarnos. Cualquier profesionista, por mencionar la más actual, ¿no? Lo de inteligencia. Entonces, un profesionista va a invertir en su capacitación, sí. ¿Para qué? Para estar actualizado en tendencias, en tecnologías, en mejores prácticas, incluso en su campo, y obviamente tener esa manera de mejorar, ¿verdad? Entonces, yo así lo veo en capacitación en empresas. Obviamente, qué padre si te toca estar en la empresa que va a tener una tecnología padre, que trae un programa bien diseñado, porque no simplemente me van a dar una capacitación sin forma, que es por lo regular, lo que se está dando actualmente. Si yo voy y les pido un programa de capacitación que tienen diseñado las empresas, no me lo saben dar. No hay un programa como tal, como que van ahí parchando, ¿no? Vamos a hablar de esto, pero no hay un programa como tal, que yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad de llegar con un diseño de un programa y diseñarles también incluso las herramientas, usar herramientas que van a ser más ágiles para ellos. ¿Y cómo? Pues retienes a ese profesionista que sí le va a ver valor a lo que tú me vas a dar como capacitación. Entonces tenemos esa situación, retenerlos. Entonces, ya en mi opinión, bueno, la capacitación va a ser es un componente esencial, tanto en empresas como en los profesionistas. Mientras que las empresas buscan, obviamente siempre tenemos que tener bien claro, buscan ser competitivos, cumplir en la cuestión legal, eso va a ser básico, por eso sí lo debemos de vender, o debemos de entrar con esa obligatoriedad, para que, bueno, ¿qué es lo que les duele? Costos-beneficios, ¿no? Hablando ya como consultor, ¿no? En esa área, ¿no? Entonces tienes que entrar con esa función que para ellos eso es lo que ellos ven como prioridad, pero también considerar la educación continua en los profesionales que tenemos. Y a lo mejor yo te digo profesionales técnicos, ¿eh? Yo también estoy hablando en líneas de producción donde la persona que está como supervisor o sube a supervisor, pues hay que certificarlo, hay que darle las herramientas y él va a subir también. Hay un programa de crecimiento desde estar en la línea de producción, supervisor, y puede ser toda la línea, puede ser vida conmigo. Entonces no lo hacen y no lo sabe el personal. Yo creo que ahí, para mí, eso va a ser muy, muy importante, pero siempre a través de herramientas digitales. Se tienen que adaptar. ¿Por qué? Porque hay que propiciar ese aprendizaje, que es difícil. Es difícil propiciar el aprendizaje y obviamente aquí hablamos de herramientas que vamos a obtener a través de mejorar nuestra tecnología, pero beneficiar a los dos lados, tanto a la empresa con sus obligaciones y su competitividad y aumentar la producción, y también beneficiar a ese profesionista, a ese técnico que tienes ahí, para que hacer ese equilibrio en este programa. Entonces, por ahí me quedo yo con esa diferencia de decir, como empresa también voy a lograr eso, pero no perder esa parte humana, ese crecimiento del profesionista que tengo y no perder talento que yo formé. A mí es lo que me da más,
que no se dan cuenta que están perdiendo ese talento. ¿Y qué tal que me quedo contigo porque me pagas o me tienes un buen programa de crecimiento? Yo me voy a quedar contigo, no tengo a qué irme. Entonces, obviamente ahí vas disminuyendo tus costos, ¿verdad?, de capacitación, y el cumplimiento pues se le va a dar a la empresa. Ahí con eso me quedo. No sé si me extendí mucho, pero ahí No, quedó. está excelente. Está excelente el punto que nos das. Y resumiéndolo un poquito, yo podría mencionar que la capacitación precisamente pertenece a educación continua. Como el nombre lo dice, pues básicamente educación continua es el tipo de educación que podemos recibir fuera de una institución, aunque esta institución pues no tiene por qué ser formal. La educación continua incluso puede ser recibida por medio de una capacitación, un taller, un webinar, un diplomado y demás. No tiene por qué tener el respaldo de una educación, de una institución, perdón, educativa formal. Aquí hay una gran ventaja, porque en realidad las empresas no tendrían por qué estar mandando a sus colaboradores a estudiar a las escuelas otra vez, sino que son las mismas empresas quienes pueden ofrecerle esta oportunidad de educación continua al mismo colaborador. Y fíjate que yo veo la educación continua ya no como un lujo, sino como una necesidad. Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor bien burdo y bien simple, pero es un ejemplo que yo digo, pues así lo entiendo yo, ¿no? Imaginemos que yo tengo un niño, lo estoy educando en primaria, lo estoy educando a lo mejor con las ecuaciones básicas, supongamos, y imaginemos que yo le enseño a sumar y que después yo digo, ya no es necesario que lo enseñe a multiplicar porque el niño ya sabe sumar. Y la multiplicación es una suma repetida del mismo número. Lo mismo pasa con un profesionista. El profesionista puede ser técnico, puede llevar nivel licenciatura, incluso puede llevar un nivel posgrado, pero eso no quiere decir que ya tiene todo el conocimiento que debería de tener. No quiere decir que no se tenga que estar educando y formando continuamente. Y es aquí donde la empresa juega un papel muy importante en esta cuestión de educación continua. Eso es nada más para puntualizar lo que tú comentas. Ahorita llevamos a algo un poquito más entretenido. José Luis nos trae una actividad, es momento pues de que todos empiecen a participar tanto en el chat como en la actividad que nos trae en Lumio José Luis. Y pues vamos contigo, José Luis. Sí, bueno, mirad, estoy compartiendo aquí la pantalla para que las personas que nos acompañan puedan conectarse y Claro que puedan sí. participar de la pregunta que nos vayas a hacer ahora, y así participamos absolutamente todos. Entonces, os voy a pedir a quienes estáis aquí conectados, que nos estáis siguiendo, si queréis ser partícipes de esta actividad, que o bien con vuestro celular podáis escanear el código QR para entrar en la sesión, o directamente a través de un navegador de Internet entréis en esta dirección, www.hellosmart.com, y entréis como invitado, como invitada con este número, con el 669-398, para poder entrar en una lluvia de ideas, shout it out que llamamos nosotros, y a la espera de que nos lances una pregunta. Ok, perfecto. Pueden participar también en el chat, ¿verdad, José Luis? ¿Está abierto el Sí, chat? tenemos también el chat de la aplicación con la cual estamos haciendo el webinario. Lo único que si lo hacen por esta vía, lo que vamos a hacer es poder visualizar todos al mismo tiempo las aportaciones que nos van Ok, aportando. ok, perfecto. Yo decía, por quien no pudiera entrar, en lo que nos escriben, vamos a ir comentándoles qué pregunta tenemos para ustedes en la actividad, y es, ¿cuál es el principal problema que se enfrenta en la capacitación? Ese sería el tema de hoy para aterrizarlo en la actividad. Y lo que podemos hacer, si quieres, mientras que van entrando los compañeros y compañeras y van aportando esa posible respuesta de qué piensan ellos, cuáles son los principales problemas, me voy a permitir yo el lujo de dar mi idea de cuáles Claro, son esos principales problemas que nos encontramos en la capacitación. E claro que intentando sí. hacerlo muy, muy, muy escueto, fijaos que os digo que lo voy a resumir en dos palabras. Y para mí los principales problemas que nos encontramos son tiempo y espacio. ¿Tiempo por qué? Tiempo porque necesito tiempo para realizar esa capacitación. Por un lado, desde el punto de vista de la empresa, necesitamos de tener unos momentos en los cuales capacitar al personal que tengo en mi empresa. En el caso de las grandes empresas que tienen esos espacios también de posibilidad de formación, etcétera, etcétera, quizás esto sea más sencillo,
Lo primero, porque tienen más personal, pueden hacer turnos, pueden compartir, etcétera, etcétera. Y lo segundo, porque ese tiempo también se considera el tiempo que necesita un trabajador para trasladarse al lugar donde va a hacer la formación. Con lo cual ahí, en el caso de una empresa grande, ese aspecto del tiempo influye, pero no tanto. Probablemente en el caso de una pequeña y mediana empresa, en el cual tenemos que hacer una capacitación o en el caso también de incluso a nivel personal, quiero yo seguir capacitándome y formarme en un lugar que es diferente al de mi propia empresa, el tiempo va a ser un gran hándicap, porque voy a tener que tener en cuenta el tiempo que dedico al trabajo en sí, el tiempo que tengo que desplazarme para poder realizar este tipo de formación, el tiempo que dura esa capacitación y lo que supone la conciliación familiar para poder acometer todos esos aspectos, ¿no? Del segundo punto que comentaba, de los espacios, pues obviamente, ¿dónde me capacito? ¿Dónde realizo esa formación? Si es una empresa que tiene esos lugares de formación, probablemente este tampoco fuese un hándicap, muy elevado o no. Luego matizaremos algunas cosillas más. Pero en el caso de otras empresas en las cuales no tienen esos lugares de capacitación, necesito desplazarme a algún sitio que sí que esté habilitado, que me permita ese tipo de formación. Y en este sentido, aunque quizás lo podamos compartir quizás un poco más adelante por no mezclar demasiado las preguntas, pero en este sentido también podemos estar hablando de esos espacios de verdad tienen que ser físicos en todo momento. Podemos llegar a combinar esa necesidad de esa capacitación en algunos términos con una posibilidad de realizar una formación híbrida o una formación o capacitación totalmente en línea. Ahí es donde vamos a empezar a conjugar con la idea de ganar tiempo, conciliar la vida familiar y ofertar la mejor capacitación posible en cada momento. Me encanta la idea y me encanta la noticia porque yo creo que hay empresas que todavía desconocen que eso sí se puede llegar a hacer. Coméntanos, José Luis, ¿qué estás observando? Ah, ya vi que agrandaste. Pues mira, aquí vamos viendo, por ejemplo, ¿no? Que las empresas capaciten en horarios de trabajo y no invitar a venir a quienes quieran venir en sábado, por ejemplo. Esto es una cuestión totalmente focalizada en el tema del tiempo que comentaba yo antes, ¿no? Áreas de entrenamiento adecuadas. Estamos hablando de Totalmente. espacios. Ajustar los tiempos de actividades laborales con los tiempos de capacitación. Más cuestiones de tiempo y conciliación de la vida familiar, ¿no? Brindar una capacitación equivocada porque no hubo una correcta detección de necesidades. Aspecto muy importante, ¿no? Porque al final vamos a capacitar para alguna cosa que de verdad sea útil, ¿no? Exacto. Falta de interacción en tiempo real. Yo creo que esto da pie a muchas, a muchas más preguntas, pero la comparto totalmente, efectivamente. La asistencia, la falta de conciencia de la importancia por parte de la empresa y muchas veces de los empleados para otorgar y recibir la capacitación, que los instructores sepan cómo enseñar realmente. Aquí ya profundizaríamos un Uy, poco en aspectos ya más metodológicos, ¿no? Y que el sí, personal que capacita de verdad esté preparado para realizar esa función. Tú puedes exacto. saber mucho sobre un tema, pero a lo mejor no tienes No sabes enseñar. los conocimientos o la preparación o no puedes transmitirlo de una forma totalmente correcta, ¿no? El Exacto. costo de la capacitación o la certificación. Y uno de los problemas que podrían ser es la falta de interés de los empleados. Cierto, también es Cierto. un punto interesante y la falta de seguimiento, falta de convicción de los altos mandos. Bueno, pues como vemos, yo creo que más o menos todas, ¿no? Referidas a esos grandes aspectos que habíamos mencionado. Así es, principalmente, pues fue tiempo, fue lugar Uh -huh. y sí nos hablaron un poquito de cuestión de metodología también. Exactamente. Exacto. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar. Muchas gracias, José Luis, sobre todo por la actividad. Me gustaría, gracias a todos los que pudieron participar. Leti, me gustaría comentarte algo, mira. En México la capacitación se ve como un gasto. Me gustaría saber tu opinión. ¿Es un gasto o una inversión y por qué? Ay, qué buena pregunta. Hablando de deducciones, ¿verdad? Muy bien. Fíjate que en más de 20 años que he atendido esta parte con las empresas de capacitación, ¿no? En hacerlos entender la verdad y va a ser algo muy claro. Para una empresa, en lo general, lo ven como gasto. Vamos a hablar como es, lo ven como gasto. Pero yo creo, y fíjate, voy a amarrar todas estas
cuestionamientos que nos hicieron, el tiempo, que sea dentro de los horarios, que sea con la metodología para yo poder aprender. Hijo, eso de los instructores, cuando tocaron a los instructores hasta le hice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cierto, es real, o sea, sí me explico que es real cómo se siente el trabajador y cómo se siente la empresa cuando paga capacitación y no ve resultados con el personal. Esa es la primera cuestionamiento. A ver, Leti, a ver, voy a invertir en la sala, voy a invertir en que mis instructores y voy a invertir en certificarlos y me dice, y siguen igual. Dije, no, no es posible, o sea, tienes que esperar a que sea el proceso, ¿no? Pero están ahorita muy decepcionados. Y sí, es real de los capacitados. O queremos decir que no, pero si tú te fijas, ahorita la autoridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en México, habla de que ya exige esta certificación, sí. La 217.01, de una vez la comento, ese numerito que está por ahí, que es impartir cursos con esta metodología aprobada por la Secretaría de Educación Pública. Ya llegó a hacer que la autoridad lo regule, porque ha ido la autoridad a revisar los programas de capacitación y no están cumpliendo. Exacto. Y les dicen, dame tu programa de capacitación y les dan la presentación de PowerPoint, ¿sí me explico? O sea, no conocen el concepto de carta descriptiva, no conocen lo del programa, cómo lo dicen, no tienen nada más que puras presentaciones de PowerPoint. Esa es la realidad. Entonces ya entró la autoridad a regularlo, esa es parte importante. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Porque siempre es la renuencia y dicen, voy a gastar, no voy a invertir. O sea, esa es la primera reacción de la empresa. Siempre ha sido así, no le veo el cambio a la gente. Yo digo que no le ven el cambio porque no están eligiendo bien, ¿verdad? Entonces, ahora menos, como dicen, y ahora con más gravedad, porque la juventud está tremenda, ¿no? Les digo que, bueno, hay que regalarles pelotitas para el estrés, hacer y aventar pelotitas, o sea, hacer las dinámicas que no están acostumbrados. ¿Sí me explico? Antes te digo, era la presentación PowerPoint y todos se dormían. Entonces, imagínate yo poner diferente, Leti. Artículo por artículo, porque pues es lo mío, a mí me encanta ver cada artículo y leerlo y todo. No, pero ya se aprende diferente y si aprenden diferente tenemos que enseñar diferente. Diferente, correcto. Entonces, eso es lo que hay que ir a promover a la empresa. Hay que ir a promover que vamos a medir ese. ¿Y cómo lo voy a medir? Bueno, y ahorita lo platicamos. Ya vieron ahorita algo aquí, como hicimos la dinámica. Entonces, vas a medirlo en forma que se te quede la evidencia y que tú veas cada uno cómo participa, su expediente completo, y bueno, ya lo vemos con la herramienta. Pero ahorita, gasto o inversión. La capacitación, cuando se implementa de manera correcta, cerrando esto, es inversión. Capacitación, pero ahí, implementado de manera correcta, esa es la palabra clave. No nomás gastar, porque sí, lo están nomás gastando las empresas y están decepcionadas. O sea, hay que luchar con esa decepción que ellos tienen. Esto se debe a que los beneficios de capacitar frente al personal superan con creces los costos iniciales cuando lo ven como inversión. Un equipo de trabajo que tengan capacitado tiene mayor productividad, sí o sí. Sí o sí. No hay manera. ¿Reduces errores? Sí. Vas a ver más, porque las líneas de producción tienen ellos todos los indicadores, pero hay que enseñarlos a esos indicadores, verlos y hacer ese costo-beneficio de la capacitación. Necesitan ver números. Y lo pocos de los capacitadores que damos este servicio, podemos darles ese estudio. Tenemos que ir más allá, darles más para que acepten hacer la inversión. Pero también obviamente va a mejorar obviamente la calidad, ¿no? La calidad humana de tu gente. La va a cambiar. Al momento de trabajar en equipo, de enseñarlos a comunicarse, les va a quitar estrés. Y ahí hablo de la NOM 35 que estamos obligados, ¿verdad? Que las multas están, diría no yo, pero dice la autoridad, según el sapo la pedrada. Entonces, dependiendo de cuántos tengas, ahí te va a costar la multita por no tener capacitados y estar en un ambiente organizacional, ¿no? Agradable. Entonces, por ahí, para mí, hablando de beneficios fiscales, voy a hablar de beneficios fiscales de la capacitación. Definitivamente es un gasto deducible, que van a hacer todo lo que son cursos y talleres, seminarios y congresos, lo que comentabas, adiestramiento incluso técnico, profesional, relacionado con, y ahí es donde entra lo que decía José Luis, con la actividad económica de la empresa. Ese diseño, o sea, el justificar que no es que yo quiero que tú aprendas danza árabe,
¿verdad? No, no, tú vas a aprender a la mejor comunicación efectiva, vas a hacer, ¿sí me explico? Esa parte sí no son cursos que se le ocurren a la de recursos humanos, nada más por poner sin un programa. Y otra vez, volvemos a la base, no tienen ese programa. Entonces, cubres el presupuesto y ya. Es lo que recursos humanos por lo regular le falta mucha información también, que hay que apoyar mucho en esa área. Entonces, definitivamente, sí es gasto, pero te dice la autoridad, me tienes que dar contratos. Fíjate, ¿cuántos de nosotros como capacitadores entregamos una propuesta, un contrato, un diseño de curso? Esta es la carta de De escritura del capacitación, curso, ajá, ¿no? sí, sí. Porque te estoy contratando por un curso para mí como industria, para ese específico, para el contador, digo, exactamente hacia dónde. No lo entregamos. Oye, La, Leti, ¿cuántos hacemos detección de necesidades de capacitación simplemente partiendo de ahí? bueno, y ahí yo observaría, y para todos, la metodología de consultor. Yo me iría a un 249. Cómo me encanta hablar de los códigos, pero bueno, ahí les va, chicos. Si hay aquí centros evaluadores, el 249, seguir la metodología de dar una consultoría Así es. enfocada en la capacitación. Ahí está, bajen el estándar, el 249 lo descargan, es la metodología para dar una consultoría desde el diagnóstico, desde las entrevistas, desde toda esta parte que tenemos que documentar. Esta documentación que hacemos es el soporte de la deducción fiscal de la empresa que yo le estoy cobrando. ¿Por qué contrató al que cobra 5 y no a mí que cobro 25? El de 5 no te va a dar nada. Yo te voy a dar todo el soporte documental para que sea deducible fiscalmente. Entonces, cuando tú les hablas de esto a las empresas, no creas, o al contador, se le dijo, sí, sí necesito ese soporte, ¿verdad? Entonces hay que hacer entrevistas, hay que hablar con recursos humanos, hay que conocer el giro, o sea, hay que hacer la tarea a través de esa metodología, ¿no? Entonces para mí, considerar la capacitación únicamente como un gasto es un enfoque limitado que te va a impedir el crecimiento a largo plazo. Eso la empresa lo tiene que saber. En mi experiencia, las empresas que ven la capacitación como una inversión no solo logran beneficios fiscales, porque los vas a lograr, el verlo como una inversión, sino que también mejoran su competitividad, eficiencia y obviamente cumplimiento normativo para que sepan que van a estar bien. Digo, de entrada, siempre vuélveles a decir y poner en la mesa que van a cumplir y que van a evitar multas, porque y luego ya les empiezo a decir las multas y ya se emocionan más y ya costo-beneficio, pues ya quedamos, ¿no? Me Sí, contratan. y es que hay Sí, muchas cosas que decir, pero nada más tenemos una hora. bueno, sí es cierto. Entonces, nada más tenemos una hora y pues Excelente, ahorita nos vamos a enfocar en a lo que venimos. Pero sí, perfecto. de esto hay mucho tema, Leti. Incluso podríamos poner una mesa de debate y podríamos invitar a muchos centros, a muchos capacitadores y precisamente pues que comentáramos todos acerca de esto que estamos viendo, ¿no? Y de Vamos, los fíjate, argumentos, perdóname, Reina, un asunto, los argumentos que debes de llevar cuando hablamos ya de ventas, ¿no? Y estamos hablando de, ellos te van a decir toda su experiencia y tú tienes que decirle todos los beneficios exacto. y a lo mejor hasta excedernos un poquito en hablar de leyes, en hablar de obligaciones, en hablar de los tiempos de capacitación. Hablando de los tiempos, es real. Las empresas no Sí, te contratan con un curso de más de una hora diaria. así Y vos se es. la tienes que dar dentro del horario. Entonces, vas viendo esta manera con estas, La tienes que importancia de evolucionar. saber planear un curso, pues, la importancia de ¿Sí? saber planear. Ahí Así está. es. Y Muchas obtener esa. gracias, Leti. Vamos con una pregunta, que esta pregunta, pues, básicamente es, no voy a decir la más importante, pero es una pregunta que a mí en lo personal creo que genera impacto y esta pregunta se la quiero hacer a José Luis. José Luis, ¿cómo pueden invertir los centros de capacitación y las empresas para implementar un aula de capacitación interactiva? ¿Cuáles son los beneficios de estos? Pero primero, dime qué es un aula de capacitación interactiva para como que estar en el mismo canal y de ahí te lo desgloses todo. Perfecto. Pues mira, voy entonces a compartir por aquí una imagen de que sería un boceto de lo que sería este concepto de aula de capacitación, aula digital interactiva, como me gusta a mí llamarla, que es un aula modular. De tal forma que lo que yo voy a conseguir con esto, lo que el centro de capacitación va a conseguir es contar con un espacio que en función del tipo de capacitación que vayan a impartir tendrá unos elementos o tendrá otros elementos, ¿vale? En esto ahora después, si me permitís, en un par de minutillos
profundizo un poco más. En el concepto de aula en sí, pues partiendo de la base de un espacio en el cual vamos a capacitar, vamos a formar a nuestros trabajadores, pues estamos hablando de contar con un elemento base que va a ser el elemento que el formador o la formadora va a utilizar, que sería una pantalla, un display interactivo, un panel interactivo, pensando en eso sí, y lo habéis comentado vosotras en varios matices que habéis hecho en las aportaciones anteriores, que no es solamente un elemento que me va a permitir a mí como capacitador el proyectar contenido. No se trata de cuando yo llego a una capacitación, y mucho menos en una capacitación laboral, que cuando llego que simplemente me ponga a hablar, a transmitir, a mostrar y no tenga la posibilidad de que quienes atienden a esa capacitación puedan interactuar. En este sentido, ese display interactivo, esa gran pantalla interactiva, va a permitir al capacitador poder proyectar el contenido también, pero hacerlo de una forma interactiva, poder proyectar todos los elementos que está utilizando, utilizarlos directamente en el panel, pero al mismo tiempo el poder transmitir todo ese contenido a otro tipo de dispositivos, a los dispositivos de estas personas que pueden estar aquí conmigo presentes en el propio aula, si es que tienen dispositivos en ese momento, o poder transmitirlo a otros dispositivos. Llamémoslo, en este caso, cuando el trabajador está dentro del aula, es un alumno más, deja de ser trabajador para ser un alumno, igual que el capacitador pasa a ser un docente, ¿no? Un formador. En ese sentido, fijaos que antes os he comentado que dependiendo del tipo de capacitación que necesite hacer, si va a ser solamente presencial, no tendré la necesidad de poder compartir lo que yo estoy explicando con otras personas que están fuera. Pero si voy a hacer una capacitación que va a ser híbrida, en la cual puedo tener personal presencial, pero va a haber otras personas que están en remoto, porque a lo mejor están en otro lugar de trabajo y estoy haciendo una capacitación desde la sede central, desde mis headquarters, o estoy haciendo una capacitación desde un centro de capacitación para diferente personal de algunas empresas que se conectan de forma remota. En ese caso, no es solamente conectarme con una videoconferencia, sino el contenido que yo estoy utilizando que se transmita y que sea interactivo, para que todos y todas las que están participando puedan interactuar con ese contenido. Luego, dependiendo también del tipo de capacitación que vaya a realizar, si voy a formar en una capacitación que es puramente tecnológica, pues probablemente con esto tenga más que suficiente. Pero si voy a formar en una capacitación que tiene que ver con utilización de otros instrumentos, con utilización de maquinaria, con adaptación a nuevas formas de empaquetamiento, cualquier cosa que se os ocurra, ahí probablemente no solamente necesite estos elementos digitales, sino necesite también algunas herramientas extras que me permitan pasar a formato digital todos esos elementos analógicos. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de contar pues con una cámara de documentos, por ejemplo, que es portátil, que es móvil, que la puedo situar en cualquier parte del aula y puedo estar proyectando, por ejemplo, un torno o una fresadora mientras que estoy explicando, o una soldadura mientras que estoy explicando cómo funciona, para que se proyecte en esa pantalla interactiva, para que el docente, la docente desde la pantalla transmita todo el contenido a estos estudiantes, a estos trabajadores que están aquí presentes, o que lo transmita también a los que están en remoto, a los que están fuera del aula, que están en su casa, que están en otro centro de trabajo, y que el docente al mismo tiempo, con ese monitor de apoyo, puede visualizarles para ver en todo momento qué están realizando. Y obviamente todo esto, si estoy hablando en ese caso de una capacitación que va a ser medio híbrida o a distancia por completo, perdonad, pues voy a necesitar también algunos elementos de videoconferencia para poder transmitir todo eso. En conclusión, vamos a pensar en ese aula de capacitación digital pensando en si voy a necesitar un aula que solamente va a ser presencial, pensando en si voy a necesitar un aula que solamente o que va a ser mixta, porque voy a tener formación presencial y formación también a distancia, una aula híbrida, ¿vale? Al mismo tiempo, o si voy a tener un aula que a lo mejor no es tan grande en dimensiones, porque a lo mejor mi centro de capacitación se va a centrar expresamente en una de las aulas en formar solamente en remoto, en línea, pues si voy a utilizar una formación totalmente en línea, aquí voy a tener diferentes tipos de elementos. Estamos partiendo de ese aula base modular en el cual efectivamente puedo contar con un panel interactivo en cada una de las aulas, obviamente con algún sistema de computación para poder utilizar todos esos contenidos que voy a utilizar durante la sesión, y luego ya es donde voy a empezar a combinar,
¿Que tengo un aula presencial? Pues probablemente esa cámara de documentos al principio me pueda ser interesante para proyectar esos opacos, esos elementos externos. Y si estoy hablando de una formación presencial, ¿por qué me pone usted entonces una webcam si está hablando de formación presencial? Pues porque a lo mejor puedo utilizar la webcam para grabar lo que yo estoy explicando en un momento dado, que se quede grabado y luego subirlo a un entorno virtual de aprendizaje o compartirlo con el personal de la factoría en la que estamos trabajando. Pero fijaos que lo más importante dentro de estas aulas viene por aquí, viene por estas situaciones de software, viene cuando hablamos de software interactivo, viene cuando hablamos de software de colaboración, viene cuando hablamos de diferentes software de grabación, diferentes elementos software que me van a permitir el poder realizar esa capacitación de una forma diferenciadora. Entonces, respondiendo a la primera parte de la pregunta que me has hecho, una vez que vemos un poco el matiz de cómo es o qué sería ese aula digital interactiva, ese aula de capacitación, ¿qué puede hacer un centro de capacitación para tener este equipamiento? Pues lo primero que yo partiría de la base es de evaluar qué necesitamos realmente. Porque no se trata de equipar por equipar, sino de equipar con un hardware, con unos elementos software que de verdad den cabida a mi necesidad. Yo soy un centro de capacitación que solamente voy a estar con una formación presencial, pues voy a empezar por este punto. Voy a empezar por elementos de este tipo. Probablemente a lo mejor al inicio valorando cuántas aulas tengo que poner, a lo mejor al principio solamente pongo una, voy a empezar a ver su utilidad y esa utilidad me va a servir un poco de retroalimentación para posibles ampliaciones. Pensad siempre, y esto es lo que digo yo siempre como consejo, es que penséis en un aula modular. Un aula modular en el cual, si hoy he comenzado por el principio, pero veo que con lo que estoy capacitando descubro muchas más posibilidades y tengo posibilidades incluso de ampliar el tipo de capacitación que doy, a lo mejor le empiezo a poner diferentes módulos y no tengo por qué estar adquiriéndolo a lo mejor en el momento inicial, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a valorar mi centro de capacitación es un centro que da formación híbrida, pues entonces hablaremos también de añadir algunos elementos de esa capacitación híbrida. Y un elemento que también se está viendo mucho ahora es cuando cuento con un aula que exclusivamente es para esa capacitación en línea. ¿A qué me refiero con esto? En ese caso no necesito un aula de 50 metros. En ese caso a lo mejor necesito simplemente un despacho en el cual tengo a un docente que va a capacitar de forma remota a todos los trabajadores y necesito simplemente pues un panel interactivo para poder realizar esas gestiones de interacción de una forma más sencilla con el software debido y un sistema de videoconferencia para proyectar todo lo que yo estoy haciendo. Eso sería un poco un resumen así muy rápido de intentar dar respuesta lo más rápido posible. Un buen resumen. Fíjate que lo que me estoy dando cuenta entonces es que básicamente el aula digital interactiva nos crea la posibilidad de cambiar la experiencia de capacitación, de acuerdo a todas las funciones que tú estás comentando, pero aparte de cambiar la experiencia, pues en cierta manera también te puede llevar a ahorrarte también en la parte económica, también te puede modificar la cuestión de los tiempos, y esa parte a mí se me hace bien interesante, porque por lo menos el solo hecho de poder cambiar la experiencia de capacitación y hacer sentir a la persona que no está, que en realidad sí está ahí, obviamente con el aula equipada, pues eso ya modifica completamente, como te comentó, la experiencia de capacitación. Y ese punto para mí es de los más resaltables de este webinar, José Luis. Es de lo que más debemos de puntualizarlo, ¿no? Obviamente, a todos los que nos están viendo, esto está resumido, o sea, no podemos explicarlo así a grandes rasgos porque nos tardaríamos unas 5 horas. Nosotros sí nos conectamos 5 horas, pero no sabemos si ustedes se conectan las 5 horas, entonces, pues mejor lo explicamos así rapidito. Vamos a continuar. Leti, muchas gracias, José Luis. Leti, con base en tu experiencia y conociendo las herramientas educativas que aporta Smart Technologies, ¿qué beneficios identificas en la capacitación y evaluación por competencias y cómo va a impactar en los centros de capacitación? Brevemente. Hijo eso, ay, breve, ahí voy, breve. Brevemente. Muy bien, ahí voy. Bueno, primero que todo vamos a enfocarnos en
hablar de competencias y hablando de metodologías, digo, tú lo sabes, vamos a evaluar el saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, que me encanta. Para mí es uno de los principales beneficios de esta capacitación a través de esta herramienta, como es estas pantallas, esta aula que estamos hablando, que voy a cumplir con la metodología. Primero, es un beneficio. Voy a cumplir, ¿por qué? Porque si me está escuchando, ¿verdad? Si me están escuchando los centros evaluadores del conocer, hablar de la Secretaría de Educación Pública, hablar de nuestras metodologías, es poder probar. Y esto te va a dar la manera, o sea, está hecho, es un beneficio que podemos lograr, no es un Zoom. Digo, ay, ya dije la marca, ¿verdad? Bueno, no es un Zoom, no es así, esto es toda una aula que vas a diseñar, ¿en base a qué? A cada uno, en su área de expertise, pero beneficios, enfoque, y ahí en donde empiezan los beneficios. Enfoque personalizado en las habilidades claves que quieres desarrollar y probar y evaluar, que lo estamos haciendo. Ese enfoque personalizado, con esto lo vamos a lograr. Recordemos que es importante, ¿verdad? Que estas herramientas, pues obviamente las integres a ese diseño de curso. Van a estar diseñadas y después vamos a ver cómo este mismo diseño vas a incluir estas herramientas para poder evaluar y probar en la evidencia el saber hacer. Así es. A distancia. Eso me encantó. Para mí es uno de los beneficios que yo le veo y que me encantan a mí de estas herramientas. La evaluación precisa del rendimiento. Ese es un segundo beneficio muy marcado. Gracias a las soluciones que dan esta marca que es ESMAR en los centros de capacitación o en los centros de capacitación van a poder implementar métodos de evaluación más precisos y en base a los objetivos, que ya se supone que lo hacemos de manera presencial. ¿Están de acuerdo todos? Pero tenemos que probarlo a distancia. Esta herramienta es la que nos da este beneficio. Estas herramientas te van a permitir realizar evaluaciones prácticas y en tiempo real, que está bien interesante, porque tú lo haces y luego me lo mandas y porque pues no hay tiempo y cómo lo veo, te va a ayudar toda esta herramienta. Ya más a profundidad las veremos, a detalle, como dices, quisiéramos hacerlo, pero bueno, estamos listos para, en caso de que quisieran más adelante lo dices, ¿verdad? Que pudiéramos, ellos quisieran conocer la herramienta, pues estamos para servirles y ahorita les doy la información, Reina. Pero me adelanto un poquito que sí lo puedes ver, para que te haga ese clic a los centros evaluadores, a los centros de capacitación, cómo la puedo utilizar. Después de ver usando la herramienta, dices, sí la quiero. Bueno, eso me pasó a mí, ¿verdad, chicos? Entonces lo aclaro. Entonces, por el beneficio que nos da. Importante también, fíjate cómo vamos a unificar. La herramienta nos permite unificar los exámenes teóricos con los prácticos. Lo puedes unificar con la herramienta. Esto va a ser importante también para nosotros. Vamos a fomentar, otro de los beneficios es que fomentamos el aprendizaje interactivo y colaborativo, el saber convivir, y lo voy a probar. Entonces, cada uno ya va a ir viendo en su especialidad cómo esta herramienta le va a ayudar incluso a obtener permisos, que es otro beneficio, para evaluar a distancia. A lo mejor al día de hoy yo no puedo evaluar, y lo comparto, porque no lo he solicitado, porque no tenía la herramienta, pero ya la tengo. Solicitar un permiso para evaluar a distancia a los contadores. Tengo que solicitar el permiso y demostrar con qué herramientas voy a evaluar el conocimiento teórico y práctico en una misma y dejar la evidencia. Por ahí, ese es uno de los beneficios que yo veo muy palpables o muy a corto plazo que le voy a sacar provecho, ¿no? A todo esto. Y la adaptabilidad y flexibilidad en la plataforma digital ESMA también te permite una capacitación continua. Y es más rápida, es en línea, lo que facilita el acceso a los materiales, a las evaluaciones, en cualquier momento y lugar. Puedo yo diseñar, fíjate cómo voy a diseñar un programa de capacitación para las 3 sucursales que tenemos ahorita. Totalmente. Y van a estar, ahí vamos a estar interactuando. Entonces, imagínate probar eso, está padrísimo. Yo digo que esa adaptabilidad y flexibilidad creo que es también muy importante cuando diseñamos. Nosotros vamos a ir a vender nuestra capacitación con herramientas que nos van a soportar poder cerrar, por hacer ahí mismo invitarlos incluso, yo me quedaría hasta un poquito más lejos de decir, yo te puedo diseñar tu capacitación en mis
áreas, te voy a diseñar una para ti. No sé, estoy hablando de las enfermeras, de los que van a poder tener, estar desde tu planta la gente, yo voy a estar aquí en la oficina y me voy a traer a los supervisores conmigo y ya estoy, haz de cuenta, mi mente ya anda volando, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a diseñar? Obviamente a través de detectar necesidades de capacitación, de tiempos que decían, de ahorros en traslados, de dinerito, entonces, por todas partes. Yo creo que para mí, y vuelvo a mencionar las 4 beneficios que yo creo que ESMAR nos va a dar a través de estas aulas que podemos diseñar incluso para rentarlas. Sí. Ya estoy viendo cómo, no les digo que mi mente empieza. Y ahorita sí empezamos, o sea, obviamente hay muchos más beneficios, ¿no? Hay un Yo, montón ahorita, obviamente concentrados son esos que estás mencionando y que sí. yo creo que a los centros evaluadores nos hace mucho sentido. A los centros de capacitación o capacitadores también les debe estar haciendo sentido. No, imagínate el sentido de transformar tu método tradicional. Ya no se vende como estábamos vendiendo nuestra Exacto. capacitación. Tengo que llegar y tengo que innovar. Es algo que Así, decimos, tenemos que estarnos adaptando. Esta es una así es. innovación, una transformación que sí o sí tenemos que hacer. Romper el método tradicional y entrar. Hay mayor eficiencia en la gestión de programas de capacitación. No, sí, o sea, no terminaríamos si empezamos, Mejora no la terminaríamos, la competitividad. verdad. Me voy así con un montonal, ¿no? Son Cosas. muchísimos. Muy bien, te doy un resumen de esta pregunta. En resumen, la capacitación y evaluación por competencias apoyada en la tecnología, como es ESMAR, tiene un impacto significativo en la eficiencia, en la calidad del proceso de aprendizaje. Eso lo marco y lo remarco porque es importante marcar. Al adoptar estas herramientas, los centros de capacitación podrán ofrecer programas más ajustados a las necesidades del mercado laboral actual, mejorar la experiencia en el aprendizaje, que es un reto que todos tenemos Así ahorita, es. y lograr resultados tangibles con estudiantes, con profesionistas, con empresas. En general. Resumido. Muchísimas gracias por tu aportación, Leti. Vamos a ir ahora con José Luis, una actividad en Lumio y básicamente pues con esta actividad queremos aterrizar qué beneficios tiene la capacitación interactiva, cómo puedo empezar, cómo la pueden aplicar los centros de capacitación, capacitadores, centros de evaluación y demás. Coméntanos, José Luis, por favor. Ya es la última pregunta, así que Muy no se bien, muy puede. bien. Sí, realmente yo había lanzado la lluvia de ideas para, según vamos ahí compartiendo sobre esa última pregunta, que sirva también un poco de foro para que todos los asistentes puedan lanzar posibles dudas que hayan surgido durante todo el webinario o sobre las últimas aportaciones que estamos haciendo, que creo que están muy, 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 muy interesantes, ¿no? Sobre la capacitación interactiva, pues mirad, al final, cuando hablamos de este tipo de formación, realmente los beneficios y las bondades que tenemos son exactamente las mismas que se tienen, por ejemplo, en un centro educativo al uso, porque no debemos olvidar que estamos formando, que es capacitación, ¿no? Exacto, Entonces, totalmente. estamos hablando de la posibilidad de una inmediatez de esa formación, de tener acceso de una forma rápida a todo ese contenido pedagógico que nos tienen que trasladar sobre esos conceptos o esas capacidades que tenemos que adquirir. Obviamente sin olvidar nunca cuando nos centramos en el mundo de la empresa que probablemente esas formaciones sean muchísimo más prácticas o sean mucho más parecidas a lo que se viene realizando en una formación profesional, ¿no?, de un centro educativo, cuando estamos hablando de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con elementos de empresas que hablamos de factorías o fabricación, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, la forma y una de las formas que yo creo que facilitan mucho y que además benefician mucho precisamente a las personas que se forman a través de este tipo de aulas es precisamente el poder gestionar mejor su tiempo y el poder también gestionar, por un lado, a nivel de empresa, esa gestión y facilidad de tiempo y de poder aportar una formación, una capacitación de una forma diferenciada, mucho más interactiva, mucho más activa, quería decir, perdonad, por parte de la propia persona, el tener la posibilidad de, si contamos con un elemento formador en el cual me aporta esa formación híbrida, de poder gestionar también mis tiempos en el sentido de que hay momentos en los que voy de forma presencial, hay momentos en los que si hoy la sesión no va a requerir un manejo práctico de algún elemento físico, pues la puedo hacer de forma remota, teniendo en cuenta que participo e interactúo también. No solamente me pongo
a visualizar un vídeo que a los 3 minutos tenemos comprobado también nosotros en Smart Technologies. Si simplemente estás escuchando, te vas. Sí, Exactamente. Y por otro lado, a la hora de esos centros de capacitación, de poder empezar a implementar este tipo de elementos, es lo que un poco lo que resumía antes al principio, y es decir, lo vamos a hacer paso a paso, lo vamos a hacer poco a poco, pero la conclusión muy rápida que se obtiene en estos aspectos es que cuando se comienza a utilizar este tipo de aulas, al final los beneficios son mucho mayores que las prácticamente ninguna penuria que tenemos que pasar, salvo la adaptación inicial, obviamente, al tipo de aula que tenemos para estos elementos tecnológicos que me requerirán pues un acceso a Internet, una conexión de determinada calidad, etcétera, etcétera. Pero esas serían un poco las bases rápidas y claras sobre esos consejos que podemos dar a la hora de cómo comenzar, ¿no? De una forma sencilla. Ok, pues muchísimas gracias. Hay una... Tenemos alguna aportación, sí que nos llega, ¿no? No cabe duda que debemos de innovarnos y avanzar conforme a la tecnología, implementando a la par las de capacitaciones, exactamente. Al final son beneficios y que son cuestiones que van saliendo así. Así es. Pues muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Leti. Este es el momento en que les quiero presentar a Francisco Muñoz Ledo y Alejandro Zaragoza, quienes forman parte del equipo y estarán dando seguimiento a cualquier duda o solicitud de demostración. Sí, Saluden, muchas chicos. gracias, Reina, muchas gracias. Pues esperamos que les haya gustado mucho. Estamos aquí, ahorita les cedo unos minutos la palabra a Francisco, para que después de todo esto quieran conocer más qué estamos haciendo como centros de capacitación, tanto en las empresas como en centros de capacitación o centros de evaluación o entidades, organismos, que todos estemos enfocados, que quieran conocer más la herramienta, cómo se usa, conocer todas sus funciones, porque en una hora es muy difícil compartirlo. De hecho, seguramente hay centros que me tocó darles esta semana una demostración. Los invitamos a que nos manden mensaje, se conecten y con mucho gusto su servidor Alejandro Zaragoza y Francisco les vamos a dar el tiempo necesario para resolver todas sus dudas. Muchas gracias y te cedo la palabra, Francisco. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver que seguimos con este esfuerzo de seguir evangelizando en este cambio que yo creo que es inevitable. Y bien, ya lo dijo Alejandro, pero nosotros aquí en México, como representantes de Smart, más que listos para poder empezar a tener interacciones uno a uno con todos los que quieran. Y creo que ahí es donde yo veo la cara de las personas cuando llegan y tienen dudas de que Smart, pero es un Smart TV, o Smart, pero es un pizarrón digital, porque ya tengo en las salas de junta, nadie los usa. Entonces yo veo la cara, cómo cambia, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que siempre va alentándome el ir viendo ese cambio cuando empiezan a decir, no, es que yo no sabía que se podía hacer eso. Y entonces empiezan a volar la imaginación. Y de eso se trata, y de eso se tratan estos webinarios, de irlos contagiando de un poquito de esta cuestión de que, ¿cómo le hace José Luis, no? Que está en España, como para recibir las preguntas de nosotros de nuestros celulares en tiempo real, ¿no? Y es una semillita. Pero bueno, yo sé que ya nos extendimos en tiempo, entonces nomás les digo muchas gracias y a la hora. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Alex. Antes de despedirnos, los quiero invitar a nuestro próximo webinar que se llevará a cabo el 30 de octubre en el mismo horario y lleva por nombre Aplicación del aula interactiva en aprendizaje significativo en educación media superior y superior. No se lo pueden perder. Estaremos compartiendo la liga de inscripción en todas nuestras redes sociales. José Luis, me gustaría, por último, escuchar qué conclusión tienes acerca de este webinar del día de hoy. Bueno, pues yo como conclusión de lo que sería el webinario que hemos comentado hoy, me quedo con 2 o 3 ideas claras. Y además me agrada mucho que cuando hemos comenzado al principio y hablábamos de cuáles eran las dificultades, etcétera, etcétera, pues hemos visto que todos los asistentes al final hemos compartido las mismas inquietudes, sin haber apalabrado nada, que
que es lo más importante. ¿Qué significa eso? Que todos los que estamos en el webinario tenemos claro que hay una necesidad de actuar, tenemos claro cuáles son las necesidades o los mayores problemas que nos podemos encontrar cuando realizamos esas capacitaciones, con lo cual los primeros mimbres, como solemos decir, están ya puestos, de tal forma que al final lo único que queda es seguir avanzando a ese nuevo modelo de transición que, lo queramos o no, es una necesidad, y es una necesidad porque viene avalado por por toda esa nueva capacitación que vamos a tener que realizar, porque ya no se trata de realizar un elemento de forma manual, sino que yo, que estaba realizando cualquier objeto de forma manual antiguamente, hace 20 o 30 años, pues ahora me encuentro en que tengo que estar realizando el mismo objeto, pero manejando una máquina. Y esa máquina tiene un sistema de computación. Y esa máquina, ahora a lo mejor no, pero en 2 años va a tener una cosa que estamos escuchándolo todos los días, que es inteligencia artificial. Entonces, me tengo que preparar. Tengo que prepararme. La empresa tiene que capacitarme porque le interesa a la propia empresa, pero a mí como trabajador, es a la primera persona a la que le interesa el estar capacitado para esos cambios tecnológicos que me van a venir, y que si no me subo al carro de la capacitación y de la actualización formativa, al final me van a bajar del carro, y eso va a ser un problema para mi empleo en el futuro. Totalmente, llegó el momento de evolucionar. Leti, ¿algo que quieras complementar a lo que ya dijo José Luis? Sí, yo me quedo en conclusión que la capacitación y la evaluación por competencias apoyada con estas tecnologías innovadoras nos va a dar como resultado transformar el aprendizaje en algo más eficaz, personalizado y medible. Ojo, subrayando medible. ¿Por qué? Porque esta combinación nos va a permitir desarrollar más enfocándonos en estas habilidades críticas que tiene esa necesidad después de hacer todo tu diagnóstico y la detección de necesidades de una empresa. Te va a dar mejorar esa retención del conocimiento y va a facilitar tus evaluaciones que sean objetivas. Recordemos que va a ser parte importante como centros de capacitación, que nos adaptemos, que conozcamos y nos adaptemos a estas nuevas tecnologías, definitivamente porque es una demanda actual del mercado. O sea, nos lo están pidiendo, nosotros tenemos que adaptarnos, darles ese servicio y no quedar fuera de este mercado laboral que tiene muchas necesidades. Entonces vamos a convertir la capacitación en un proceso más dinámico, interactivo y centrado en resultados. ¿Para qué? Para dignificar este proceso de capacitación. Yo lo enfoco un poquito más en general, tanto para una empresa como un profesionista que nos necesita, pero poder llegar a eso, incluso para mí en lo particular, utilizar, no quedar fuera del mercado porque me encanta innovar. Quien me conoce lo sabe. Yo cuando le dije a Alejandro, yo quiero, Alejandro, esa pantalla y quiero hacerte, ya está, mi mente está evolucionando. Ahorita estoy viendo negocio por todos lados, o sea, ya saben cómo soy, pero bueno, lo veremos en otras. Y me encanta y no se pueden perder, en conclusión, nuestra próxima sesión, porque hablar del aprendizaje significativo a nivel medio, superior y superior, por ahí también ya saben, es otra certificación. Entonces, por ahí para ir avanzando, ¿verdad? Esa importancia de verlo y con esto desarrollar e impactar. Gracias por la invitación, muy agradecida a Esmer por ahí. Bueno, estamos siguiendo colaborando y gracias por esas invitaciones y gracias por compartir. Muchas gracias. Pues es el momento de agradecer la asistencia de todos nuestros participantes. En realidad, ustedes son lo más importante para nosotros. Muchas gracias, José Luis, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias, Leti, por acompañarnos también el día de hoy. Me despido enviándoles un gran saludo. Soy la doctora Reina Esquer y nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós.